Hola, soy el profesor Mario Alberto Valle Zavala y esta es mi actividad reestructurada para el curso de IA generativa en el aula, la cual lleva como título Análisis del tiro parabólico. Para ello se les propone la siguiente actividad, la cual consiste en que los alumnos jueguen un juego llamado reloj, el cual está basado en el básquetbol, graben un tiro o varios tiros para luego analizar los datos del momento utilizando IA. En este caso, lo que la IA nos va a permitir es un análisis detallado de los datos obtenidos durante la elaboración del experimento, además de que va a facilitar este tipo de análisis para los alumnos debido a las interacciones text-to-text que proporciona la herramienta de IA que vamos a utilizar. De igual forma, permite generar de manera muy sencilla gráficas mediante interacciones text-to-image, al mismo tiempo que facilitaría el uso del código LaTeX para elaboración de documentos y ecuaciones, los cuales serían útiles dependiendo de la forma en la que nosotros le pidamos a nuestros alumnos que entreguen ese tipo de actividades, ya sea por reporte o por presentación, y de una manera más bonita presentar los resultados obtenidos a través de ellos. ¿Qué herramientas de IA generativa vamos a ocupar para esto? Vamos a ocupar la herramienta de ChatGPT Plus, la cual incluye lo que es el Code Interpreter, que va a ser para análisis de datos, GPT-4, que va a ser para interacciones text-to-text que los alumnos puedan realizar a lo largo de la elaboración del documento escrito o formato que nosotros queramos evaluarlo, y DALI 3 para que puedan generar imágenes asociadas a este tipo de actividades para que quede más claro el entendimiento del fenómeno físico. Para esto se proponen las siguientes etapas intermedias para la realización de mi actividad. La primera es un estudio y comprensión análisis del fenómeno físico, la cual va a ser llevada a cabo en el aula a través del profesor. Realización y grabación del experimento, la cual va a ser llevada por los alumnos en un lugar distinto al aula, lo cual puede ser una cancha de básquetbol o algún lugar donde hay una cancha de básquetbol. Después, la obtención de los datos experimentales, que va a ser en sus computadoras, en sus equipos de cómputo, con un software llamado Tracker. Y posteriormente van a hacer la comparación y análisis de los resultados obtenidos con las predicciones teóricas. Esto lo van a utilizar, lo van a hacer utilizando herramientas de IA generativa. Y por último va a ser una exposición del trabajo para retroalimentación. Esta exposición va a depender de cómo como profesores queramos hacer esta entrega, ya sea vía un trabajo escrito, vía una exposición con presentación. En el caso que sea una presentación se puede hacer también de herramientas de IA generativa. Esto ya es dependiente de esto. En este caso solamente es para que haya una retroalimentación alumno-profesor acerca de qué fue lo que se realizó en el trabajo. Primero, en la parte de estudio y comprensión y análisis del fenómeno físico, vamos a hablar del básquetbol como un modelo de estudio para el tiro parabólico. En esta parte se le propone al profesor que haga que haga el estudio completo del fenómeno físico y desarrolle las ecuaciones necesarias para el estudio, así como simulaciones y ejemplos relacionados a esto, como puede ser directamente un tiro de básquetbol. Posterior a esto, que tengan un correcto entendimiento a los alumnos de todas las ecuaciones del movimiento que rigen el movimiento del tiro parabólico, tanto en el eje X como en el eje Y, y tanto la velocidad y las demás ecuaciones que conllevan este estudio. Posterior a esto viene la parte de realización y grabación del experimento. Para ello van a jugar el juego del reloj. El juego del reloj consiste en irnos en una cancha de básquetbol, uno va a tener que ir cambiando de posición respecto a una vez que haya tirado un tiro de canasta, tiene que moverse a distintas posiciones la pista en la cancha de básquetbol para posteriormente darle toda la vuelta como si fuese un reloj, ¿no? En la imagen de la izquierda podemos ver son las distintas posiciones del, del juego del reloj, empezando aquí, y en la imagen de la derecha vamos a ver lo que tienen que entregar como grabación. La idea de la grabación es que tiene que ser completamente paralelo al eje de donde está la cancha y al mismo tiempo perpendicular al suelo. Es decir, tienen que cumplirse estas dos condiciones en la grabación para que el software de análisis de video nos entregue un resultado correcto, como se puede ver en esta imagen de la derecha. De igual forma, datos importantes para el software de video va a ser que los alumnos tengan respecto al video en el que están grabando, tengan alguna referencia, como puede ser la altura de la cancha, que está a 3, por lo general, por reglamentación está a 3 metros respecto al suelo, o alguna referencia que ellos tengan para que puedan utilizarla para poder hacer análisis de video. De igual forma, se les va a pedir que obtengan distintos datos, como puede ser la masa del balón, para que hacer discusión, eso va a ser parte del proceso de discusión que el profesor va a poder llevar a cabo con los alumnos ya en clase. Posterior a esto, vamos a utilizar el software tracker para poder hacer el análisis del video. En este caso, recuperé este video del canal de Yutia para poder hacer análisis del video, para obtener los datos, para poder hacer análisis.
Aquí lo que podemos ver es un jugador de básquetbol que está encestando un tiro, que sigue la trayectoria que está siguiendo el puntero, y lo que hace el software tracker es analizar cuadro por cuadro la posición del objeto para poder decirnos a partir de sabiendo cuánto dura cada fotograma, poder decirnos cuál es el tiempo que transcurrió y cuál es la posición respecto a la referencia que tenemos aquí, que en este caso es esta línea de color azul. Ahora, una vez teniendo los datos, pues vamos a tener un Excel de este tipo, ¿no? En este caso tenemos el tiempo en segundos, la posición en X y la posición en Y. Estos datos van a ser los que vamos a ingresar a nuestro programa de IA generativa, que para nuestro experimento estaremos utilizando ChatGPT Plus. En este caso se le propone el siguiente prompt al sistema. Dice, hola, soy un estudiante de nivel medio superior interesado en aprender análisis de datos para experimentos físicos. Me gustaría que me ayudaras de manera amable y alegre. Por favor, explícame los conceptos de manera sencilla y paso a paso. ¿Podrías empezar por ayudarme a analizar el siguiente experimento? Y se deja un espacio para que el alumno pueda poner el experimento que esté realizando, ya que esta metodología puede ser llevada a cabo para distintos experimentos. Entonces, en este caso, el chat lo que nos contesta es, por supuesto, estaré encantado de ayudar. Analizar los experimentos físicos antes de comenzar, nos pide que digamos los tipos de datos que tenemos, tales que son temperaturas, distancias, tiempos, el formato de los datos, el objetivo del experimento y método de recolección. Aquí estoy simulando yo ser el alumno, esto va a ser lo que va a ser directamente la interacción del alumno. En este caso, el alumno le contesta, son datos de posición, tiempo, y es un experimento de tiro parabólico, y se le proporciona los datos en formato Excel, ¿no? Aquí es importante entender que el Code Interpreter acepta varios tipos de datos. Pueden ser datos en Excel, en las hojas de formato de Google, en formato CSV, formato text. Son varios, en general, son varios los tipos de datos que acepta el Code Interpreter. Posterior a esto, el chat nos va a contestar que parece que el experimento es de tiro parabólico, que involucra el tiempo, la posición y la posición vertical, ¿no? Y nos va a pedir él va a hacer un primero, limpiará las filas que no tengan datos, porque yo en el archivo que subí no era un archivo que no estuviera un archivo que empezara con los datos, sino que dejé un espacio para centrar las columnas. Esto también es importante para que los alumnos no tengan que estar batallando con estas cosas. La propia IA generativa lo realiza. Posterior a eso, ya una vez que hace ese proceso de estructurar correctamente los datos, nos dice que los datos incluyen el tiempo, la posición y la posición vertical. Y de ahí nos dice que nos propone hacer una gráfica, ¿no? Y nos crea esta gráfica que, como podemos ver, tenemos aquí la posición vertical, aquí tenemos el tiempo. Y podemos ver cómo se van graficando cada uno de los datos. Entonces, aquí dependiendo de lo que queramos calcular o lo que le hayamos pedido a los alumnos que traten de encontrar, van a ser las interacciones que tengan los alumnos. En este caso, pues lo que le interesa al alumno es la ecuación que más ajusta esta curva y que también determine su parámetro de R cuadrada. Y le da la ecuación que más ajusta la curva y le da el coeficiente R cuadrada dándole una explicación del valor cercano a 1, lo que sugiere la viabilidad de los datos. Entonces, ya a manera de conclusión, el alumno le va a pedir que grafique esta ecuación con sus barras de certidumbre y la función original en la misma imagen. Y tenemos esta de aquí, cómo es la función del ajuste polinómico, cómo es los datos experimentales con su respectiva incertidumbre. El realizar todo esto con programas tradicionales puede ser más complicado de lo que conllevaría hacerlo con interacciones texto-texto. Entonces, a partir de aquí, dependiendo de lo que queramos hacer en el experimento, nosotros podemos decirle a los alumnos, pregúntale cuál sería la tira máxima, que lo extrapole a tal cosa. O sea, podemos hacer una discusión en la propia aula y ellos mismos despertar su interés acerca de ese tipo de fenómenos. Tenía una herramienta que los ayude a guiarlos en la parte del análisis de los datos. Ahora, a manera de mejoras, propongo las siguientes cosas. La primera es una incorporación de retroalimentación de los alumnos. Esta enfocada a la parte experimental, en cómo es que ellos realizaron la medición, qué mejoras podía haber respecto a la medición, qué problemas tuvieron durante la medición. También partes importantes considero sería cómo podrían obtener el ángulo con el que lanzan, la velocidad inicial, cosas de esa naturaleza respecto a la parte experimental. La segunda en las mejoras sería una comparación de los análisis de datos con softwares comunes, es decir, qué tanto trabajo en el sentido de tiempo le conllevaría al alumno utilizar estas herramientas para obtener las incertidumbres, para obtener el valor del coeficiente R cuadrada, la ecuación de la que mejor interpola los puntos y demás cosas. Y por último, y considero que esa es una de las partes fundamentales en las que tiene que girar nuestro estudio ahorita que hemos estado empezando a utilizar IA generativa para la realización de experimentos en física, es estudiar de forma cualitativa la aceptación de los alumnos de estas herramientas, es decir, si se sienten cómodos, si lo consideran más sencillo que utilizar software tradicional para análisis de datos,
qué proponen de mejora respecto a eso, qué cambiarían respecto a los prompts, cosas de esta naturaleza para poder tener un correcto entendimiento de las sensaciones del alumno hacia las implementaciones de estas herramientas. Y por último, en la parte de lineamiento sería, la primera, seguir con el protocolo claro para la entrega de etapas intermedias. Esto va a depender para cada profesor, que a partir de la rúbrica que se le proporciona a los alumnos, ver cómo lo están haciendo y de ahí seguir a garantizar la interpretación correcta de los datos. Esto tiene que ver con la parte previa al uso de este tipo de herramientas. Y por último sería fomentar la discusión y el pensamiento crítico sobre los resultados. Si sí salió, por qué salió, si no salió, por qué no salió, qué otras cosas se pueden medir para poder obtener mejores resultados y demás cosas. Y pues esto sería todo en cuanto a mi actividad de IA generativa para nuestro curso. Espero les haya gustado.